Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Tenemos preparado un tema para el día de hoy que les va a fascinar. Así es. Esta vez, la verdad es que a nosotros también nos gusta mucho. Oh, sí. Y vamos a hablar sobre la expresión artística. Que esto es un tema fundamental, entre otras muchas cosas, para el aprendizaje y cómo ha ido generando más conocimiento la humanidad. Así es, para el lenguaje, la forma de expresión artística, su importancia en la sociedad, cómo nos ayuda a sublimar emociones. Por supuesto. Y a todo esto, la pregunta obligada sería, bueno, ¿qué rayos es el arte? ¿Para qué nos sirve expresar nuestras emociones? ¿Cuál es la mejor forma de expresar una idea o un sentimiento? ¿Cómo ha ido cambiando el arte a través de los años? ¿Por qué hay innovación constante en la expresión artística? ¿Te has preguntado eso? Todo esto y mucho más hoy en este súper programa que tenemos para ustedes. Así que si están listos, ¡comenzamos! Los estudiantes que integran arte en su formación tienen mayores probabilidades de éxito académico. El pintor holandés Vincent van Gogh solo vendió una pintura en su vida. La Mona Lisa de Da Vinci fue robada en 1911. El diccionario Oxford tiene 12 definiciones para la palabra arte. El graffiti surgió en 1960 en Filadelfia. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos ido desarrollando diferentes herramientas que nos ayudan a comunicar y expresar sentimientos, ideas, cualquier cosa que queramos compartir con alguien más. Nuestra realidad, como por ejemplo con las pinturas rupestres que pintaban lo que veían. Por supuesto, y que además se han convertido en uno de los grandes legados que nos permiten conocer qué rayos con los primeros humanos en nuestro planeta. Así es, y luego después con la escritura, pues esta se volvió uno de los vehículos más importantes para comunicar y expresar, ¿no? Claro. La poesía, la literatura. Por supuesto, y además no estamos constreñidos cuando hablamos de expresión artística únicamente a la escritura. Están, por supuesto, el teatro, sí, la danza, el dibujo, claro, la pintura, que no son lo mismo y lo vamos a platicar. Así es. Y bueno, que ha tenido durante todos estos años visiones diferentes, cambios a través de cómo se expresan, a lo mejor el realismo o el expresionismo. Correcto. O el cubismo, o lo que más me gusta a mí, que es el surrealismo. Claro, y además todo esto se va modificando con el contexto que vivimos como sociedad. Por ejemplo, habrás notado, y tus papás seguramente sí lo han notado, que cuando hay guerras en países o en superpotencias, la cantidad de películas que se desarrollan con ese tema, con el tema de la guerra, crece y nos inundan hoy, por ejemplo, con muchas películas relacionadas con Afganistán y con las distintas guerras o conflictos que se han dado, pero se vuelven tema relevante para compartir en términos de expresión artística. Por supuesto, porque el arte siempre ayuda a liberarte y a poder hacer algo mucho más creativo con esas emociones que tienes. Exacto, y además algo que es muy interesante es que no obstante los sentimientos que experimentamos podrían ser, si no los mismos, muy similares entre todos nosotros, la expresión artística constantemente se está renovando y hay nuevas formas de expresar algo que queramos decir o sentir. Así es, y para que lo entiendas mejor y aprendas más sobre esto, tenemos este reportaje que quedó increíble. Vamos a verlo. La definición del arte y las expresiones artísticas es complicada. No existe un acuerdo entre artistas, filósofos e historiadores sobre el significado del mismo. Entre los múltiples intentos por definir el arte, aparecen frases que enuncian libertad, novedad, genialidad, estilo, expresión, vida, verdad, entre otras. Es decir, fundamentos del pensamiento humano que se conjugan como vehículo de expresión. Los elementos comunes entre todas las definiciones existentes resaltan la utilidad del arte para manifestar ideas y sentimientos, así como la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Dado que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años, el arte no se ha quedado detrás. Han surgido nuevas disciplinas artísticas que sirven como vehículo de expresión de la sociedad moderna. Entre ellas se destacan graffiti. Son los escritos y o dibujos que son plasmados en paredes de estructuras urbanas. Va desde simples marcas a tags hasta pinturas elaboradas. A pesar de que las relacionamos con la vida moderna, esta expresión artística surge en el antiguo Egipto y Grecia.
Una característica fundamental del graffiti es que aborda temáticas sociales y políticas. Es mucho más frecuente en zonas marginadas. En la actualidad, el graffiti es mucho más aceptado y se ha vuelto un vehículo para la integración social. El cómic es un relato ilustrado. Se origina a finales del siglo XIX como tira cómica en los periódicos americanos. Se considera una nueva forma de expresión artística porque se ha agregado elementos de la cultura popular para presentar héroes, humor, política e incluso propaganda. El cómic utiliza recursos como la biodimensionalidad, color, estructura, lenguaje, profundidad de campo, entre otros. Hacktivismo. Es una mezcla de actividad política, hacking y expresión. Consiste en modificar obras convencionales como videojuegos, páginas web, música, para comunicar un mensaje diferente o personalizar el objeto. Por ejemplo, crear un personaje parecido al artista o dar un mensaje específico con una melodía. Intervención de espacios públicos. Consiste en alterar elementos al alcance de todos para proyectar un mensaje o una idea, o simplemente para darle un estado diferente. Esto puede ser desde cambiar un espacio de un parque para plantar un jardín, o construir una estructura para intercambiar mensajería y así darle una nueva función al espacio convencional. Flash Moves. Es un grupo de personas que de manera súbita y coordinada irrumpen un espacio público para realizar un acto poco frecuente, durante un tiempo corto y aparentemente no tiene sentido. El objetivo de estos actos es fomentar la espontaneidad, el acercamiento a extraños. Puede ser desde cantar una canción, abrazar e invitar a extraños a bailar o una coreografía determinada. Arte con drones. La disponibilidad de esta tecnología está inspirando propuestas para utilizarlos como medios de expresión. Han sido usados en conciertos como bailarinas, como instrumentos para realizar pinturas, entre otros. Pero las nuevas expresiones de arte no se limitan a esas cuantas. Existen movimientos que buscan expresarse utilizando elementos de la vida diaria y que pretenden romper el estigma o la imagen rígida que se tiene de los objetos o las personas que lo usan. Hay quienes hacen objetos decorativos con frascos vacíos de medicinas, buscando concientizar sobre problemas de salud. Existen grupos que bordan adornos a los árboles para llamar la atención y promover su cuidado. Hay quienes buscan expresarse mediante la comida para promover el cuidado y la preservación de una cultura específica. En fin, al no haber una definición cerrada de arte, todos podríamos buscar una forma innovadora para expresar lo que consideramos relevante y así transmitir ideas a los demás. Además, con todos los elementos de la vida moderna, seguro podremos encontrar algo que nos resulte útil. Qué interesante. Me parece una propuesta única. Le voy a tomar una foto. Dani, ¿has visto mis lentes de casualidad por...? Aquí están. Ups. Lo siento, Pisu, había confundido tus lentes con una obra de arte. ¿En serio? Pero esto me sirve de pretexto para decirle a la gente, a las amigas y amigos de Qué Rayos, que si el arte no tiene un discurso, un fondo, un porqué, en realidad no podría considerarse como arte. Es un objeto y ya. nada más. Exacto. Sin embargo... Si ponemos estos lentes y un letrerito que diga, el cristal con que se mira... Ahí cambia ya la cosa. Claro, ahí puedes recibir la propuesta también desde tu propia historia y con tus propias emociones, pero te da una idea diferente, ¿no? Pero es justamente parte de lo que busca la expresión artística, que a través de una primer frase y de un objeto, en todo caso como aquí, tú puedas construir tu propia interpretación, que podría bien ser que todas las personas tenemos una visión distinta de las cosas. Claro, o que a veces necesitamos algo externo, como un hecho o una persona, que en este caso podrían ser los lentes, que te hagan tener una perspectiva diferente de las cosas. Exactamente, y ese es al final del día una de las grandes misiones que tiene el arte, despertar emociones y generar nexos entre las personas que nos unen, no por las personas mismas, sino por el sentimiento compartido. Así es, o también ser un reflejo de la sociedad. Por supuesto, hay además muchísimos vehículos para poder expresarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos pintar, bailar, tocar algún instrumento, tocar un instrumento, actuar. cantar, actuar, pero Claro. además
nuestro cuerpo también puede ser un gran lienzo. Claro, por eso tenemos gente que se hace tatuajes, piercings o peinados diferentes o la ropa que usa te ayudan a expresar lo que tú eres. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de los piercings o de los aretes en distintas partes del cuerpo y los tatuajes, equivocadamente durante mucho tiempo se pensaba que eran sujetos únicamente de uso por quienes habían estado, por ejemplo, en la cárcel con los tatuajes, ¿no? Claro, pero ¿en qué siglo era eso? ¿En qué siglo? Mega pasado. Hoy, por supuesto, hoy el tatuaje está completamente reconocido como parte de tu personalidad y la expresión Así de es. algo que tú quieras compartir sobre ti mismo, pero nada tiene que ver ni con qué tan buena o mala persona seas o qué tan bueno o malo seas trabajando. Todo lo contrario. No te define como persona. En Eso cambio, es los exacto. prejuicios sí te definen como persona. Eso es todo. Y bueno, el arte aparte tiene muchísimas formas de expresarse, como ya lo dijimos, y también de llegar a la gente y también de servir para tu crecimiento. El arte y la resiliencia van de la mano por completo. No lo podría decir mejor. ¿Cuáles serían los materiales que tú usarías para crear una obra? Ay, no sé, aquí en la nave podríamos usar... Es buena idea esa, ¿sí? Aquí en la nave podríamos usar sillas y los libros de la biblioteca. Claro. Y podríamos hacer una obra de teatro, Pisu. Ya ven. Uy, ya me fui. La querencia, luego, la querencia. Pero igualmente ustedes en casa, con almohadas, con papel, con tela, pueden generar distintas propuestas artísticas y creo que sería un buen ejercicio que crearas una propuesta artística, no le digas ni a tus hermanos o hermanas ni a tus papás de qué se trata y una vez que esté lista les preguntes su opinión. Te va a sorprender la cantidad de interpretaciones que le podemos dar al arte. Así es, y para saber muchísimo más detalles de la expresión artística, tenemos a un experto que nos va a aclarar todas nuestras dudas. Así que ha llegado el momento de conectarnos y hacer una entrevista directamente desde aquí, desde la nave de ¿Qué rayos? ¿Nos acompañas? Vamos. Y para aclarar las dudas que podemos tener, por supuesto, alrededor del tema de la expresión artística, vamos a hacer una entrevista y un enlace desde aquí, desde la nave de ¿Qué rayos? Y agradecemos la oportunidad de platicar con expertos justamente para poder saciar toda esta curiosidad que hay alrededor del tema. Pues empecemos. Por favor, Dani. ¿Cuáles son las nuevas expresiones de arte? Hola Dani, hola Pisu. Es una pregunta muy interesante. Pues en las expresiones artísticas en la actualidad obviamente seguimos teniendo todas las tradicionales como son la pintura, la escultura, ¿no? La arquitectura, la danza, la música. Sin embargo, poco a poco se han ido introduciendo nuevas como podría ser la fotografía, el performance, las instalaciones. Estas últimas son muy interesantes porque son más bien como montajes, podría decir multimedia, en los cuales puede estar pintura, escultura, nuevos medios, la música, video, en el cual lo que se busca es más bien una experiencia inmersiva. ¿Cómo ha modificado la tecnología la expresión artística? Muchas veces se piensa que la tecnología y el arte son ámbitos distintos, que el arte se trata de expresar emociones, sentimientos, mientras que la tecnología tiene que ver más con la ciencia, con los datos duros. Sin embargo, la ciencia, la tecnología y el arte siempre han estado relacionados. Desde que el primer hombre inventó un pincel, pues eso ya es tecnología. Ni pensar, por ejemplo, en la fotografía, en el cine. Hoy en día, imagínense todas las posibilidades que existen en el arte a través de los medios digitales, las computadoras e inclusive la inteligencia artificial. De esta manera, el arte, como reflejo de la sociedad, ha estado incorporando estos nuevos medios y estas nuevas tecnologías a su quehacer artístico. ¿Por qué es importante el arte en la vida moderna? Pues si el arte siempre ha sido importante en el desarrollo de todas las civilizaciones, yo diría que en la actualidad lo es aún más. El arte es un oasis, podríamos decir, en el cual nos podemos refugiar para ver la expresión de distintos seres humanos, la comunicación de sus ideas y esta parte sensible que forma parte del desarrollo integral de todos nosotros, tanto niños, jóvenes o adultos. Ok. En la actualidad, ¿sigue siendo relevante el arte para la comunicación? Pues las artes visuales siguen siendo muy importantes como este medio para expresarle a los demás algunos mensajes, ideas o emociones que nos resultan importantes. Y también es importante como un medio de comunicación interna. Muchas veces vemos una obra de arte que no entendemos, decimos qué nos quiso decir el artista, pero quizás eso no es tan importante como ver qué nos dice a nosotros para entendernos a nosotros mismos. Esta pregunta es una pregunta que hago en voz de todas las amigas y amigos del programa. ¿Cómo puedo ser un artista?
Bueno, pues creo que esa es una pregunta que todos, ¿no?, nos preguntamos, nos hacemos cuando vamos, por ejemplo, a un museo, vemos ciertas obras y decimos, ay, cómo me gustaría pintar así, cómo me gustaría esculpir así o tocar un instrumento de esta manera, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que encontrar pues es nuestros gustos, nuestras habilidades, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer? Y tratar de expresarlo de esa manera. Si somos más chicos, ¿no?, creo que el dibujo o ciertas habilidades se nos dan de manera más natural y poco a poco, ¿no?, conforme vamos creciendo, quizás nos va dando miedo, ¿no?, exponernos. Sin embargo, creo que el arte, antes de ser algo intelectual, es algo sensorial, ¿no? Entonces, si uno está a gusto y le gusta cierta manifestación artística, por decir un ejemplo, la pintura, pues empezar a practicar, también ver ejemplos, ¿no?, acudir a los museos, quizás tomar alguna clase si se puede, pero también ha habido muchos artistas que han sido autodidactas, ¿no?, que ellos mismos a través de la observación, de la reflexión, de la escucha, se han formado como verdaderos artistas. Entonces yo diría que lo primero es perderle el miedo, explorar qué es lo que nos apasiona y no estar preocupados por si está bonito o está feo. Recuerden, el arte es un medio de expresión personal. Entonces, si a uno le parece que está bien, pues lo va a estar y poco a poco va a ir cobrando confianza en lo que está haciendo. Y ya por último, ¿es importante canalizar mis ideas y pensamientos mediante el arte? Yo diría que sí, no buscando ser un artista, sino encontrar la manera en la cual nos es más fácil expresar lo que sentimos, lo que pensamos de una manera sana, ¿no? El arte pues siempre está relacionado con la expresión, con la creatividad, con este tipo de herramientas que nos pueden formar como personas. Entonces, si no es dibujando, puede ser tocando un instrumento, puede ser bailando, ¿no? Hay personas que se les hace más fácil expresarse por medio de su cuerpo, pero creo que como seres humanos, pues sí tenemos la necesidad de expresarnos y de qué mejor manera que a través del arte. Wow, pues muchísimas gracias por las respuestas y por la oportunidad de hacer esta entrevista para los amigos y amigas de ¿Qué rayos? Muchas gracias y qué tema tan interesante el de la expresión artística. Pero si les parece bien, vamos a continuar. Esto es ¿Qué rayos? Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y te quiero compartir que la NASA está estudiando y analizando cómo podrían extraer rocas de Marte y traerlas a la Tierra para estudiar mucho mejor y con mucho mayor profundidad de qué está compuesto. Así que si este es un tema que a ti te guste, es importante que sepas que estamos en la frontera de los inventos que puedan utilizarse para ayudarnos a colonizar Marte. Así que mucha atención y mucho ojo ahí. Continuamos, vamos a un corte y regresamos.